del segundo indicador, ¿sí? El primer indicador finalizaba con la literatura del modernismo, modernista. Entonces ya a partir de ahí iniciamos el segundo indicador para que por favor lo tengan presente. Entonces, este es un tema álgido, bueno, más o menos. La generación del 98 es uno de los temas que más se suele abordar en los cursos de bachillerato, y no solo en Hispanoamérica, sino también en España. Naturalmente, porque es un movimiento o un grupo español. Entonces, ¿cómo vamos a entender la generación del 98? Grosso modo, en términos muy generales, hace referencia, muchachos y muchachas, a un grupo reducido, más o menos reducido, de intelectuales, de jóvenes que estaban disconformes, ¿sí? Y abrumados, especialmente abrumados por la situación sociocultural de España en aquel entonces. Resulta que en el 98, en 1898, España padece una crisis económica muy dura. Sí, claro, en la medida en que es una crisis económica, eso se refleja en una crisis social. ¿Sí? Si hay crisis económica, si la economía de un país colapsa, eso se va a ver inmediatamente reflejado en la sociedad y en la cultura. ¿Sí? Si hay hambre, si hay pobreza, pues ya podemos más o menos como intuir cuál va a ser el resultado en otras dimensiones del humano. Entonces eso por ese lado. ¿Por qué? Voy a ser o más bien voy a adoptar una postura modernista y voy a emitir el siguiente juicio. Se puede hacer un diagnóstico histórico y decir que eso le pasa a España por vivo, ¿sí? Porque se lo merece. ¿Por qué? Porque España, a raíz de las colonias, adoptó una posición muy cómoda, ¿sí? En la cual basó toda su economía, toda la economía española estaba basada en las colonias. Entonces ellos no se preocupaban por la producción y por solventarse ellos como patria independiente, ¿sí? Sino que decían, para eso tenemos las colonias. Pues las colonias todo nos llega muy fácil, muy cómodo. Y pues ustedes saben que España llegó a ser en algún momento de la historia uno de los países más ricos del mundo, ¿cierto? Gracias justamente pues a todas las colonias, entre ellas pues la nuestra. Ya nos habíamos independizado, ya buena parte de las colonias de Sudamérica se habían perdido, pero aún quedaban unas cuantas, ¿sí? Quedaban unas cuantas, Puerto Rico, bueno, varias. En el 98, todas esas poquitas, esos vestigios de colonias que le quedaban a España, se independizan. Entonces España se quedó en la quiebra, ¿sí? Quedó en la quiebra absoluta y pues ese fue como el resultado, ¿cierto? Por depender de economías ajenas, ese fue pues como el resultado, ¿sí? Eso les pasa por calabaza, como dicen los niños chiquitos. Entonces, fruto de toda esa decadencia socioeconómica, es que estos intelectuales que estaban en una posición cómoda, sí, eran jóvenes burgueses de clase media, eso es algo que hay que entender, hay que tener presente. Los intelectuales de buena parte de la historia de la humanidad son personas acomodadas, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Personas que no tienen necesidad, ¿sí? Cuando hay necesidad no hay tiempo para pensar, ¿sí? Con hambre, miren, con hambre no se piensa, no se reflexiona, porque hay otras prioridades. No morirse de hambre es una prioridad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, buena parte de los intelectuales son personas, primero, con formación, una buena formación en términos educativos, y segundo, pues claro, tienen una posición cómoda, tienen ciertas solvencias, entonces pues no tienen esas necesidades tan apremiantes y les queda tiempo para pensar, para reflexionar, ¿sí? Para hacer poemas y obras literarias. Cuando no tiene otras necesidades, pues no le queda como espacio para eso. Entonces, inicialmente, la generación del 98 la vamos a entender, esperen, yo fijo el video para que quede mejor. La vamos a entender mediante este esquemita, ¿sí? Este que hay acá. ¿Por qué generación? ¿Por qué generación? Porque todos los escritores coinciden y convergen con esta fecha.
Todos los escritores que pertenecen a la generación del 98 nacieron entre esta época y esta época, ¿sí? Nacieron entre estos dos periodos. Por tal motivo, lograron vivir o experimentar, o padecer más bien, sería más apropiado decir que lograron padecer la crisis del 98. Entonces, todos pertenecen a la generación que sufrió esa crisis socioeconómica. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Bueno, eso para tener en claro como el clima intelectual de la época, por decirlo de algún modo. Bueno, como siempre les he dicho, todo ese entorno, todo el entorno de determinados espacios históricos, terminan por influenciar o por más bien, incluso por determinar cómo van a ser las manifestaciones literarias, artísticas, etcétera, etcétera, de una época en concreto. Entonces, ¿quién se atreve a decir, de pronto basándonos un poquito en todo lo que hemos abordado a lo largo del año, cómo creen que va a ser esta literatura? Optimista, feliz, qué divertido, nos morimos de hambre, viva España. No. ¿Cómo creen que va a ser? La prosa, por ejemplo. Algunos temas. Adivinando, háganle. Angustia. Angustia, muy bien. Excelente. ¿Qué más? Pesimismo, ¿cierto? Es uno de los temas que hemos abordado varias veces cuando la humanidad está en crisis. El pesimismo, ¿cierto? El pesimismo. Bueno, ese va a ser uno. Vamos entonces. Que quede claro entonces que el motivo trascendental es, espero que estén tomando apuntes, o que por lo menos los tomen después, la pérdida de las colonias, de las que quedaban, pues. ¿Sí? Entonces, los primeros que se agruparon como grupo de intelectuales, pues como ya bien organizaditos, se autoproclamaron el grupo de los tres. Sí, no es muy original el nombre, lo sé, porque eran tres. El grupo de los tres. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener a estos tres autores intelectuales que son, en orden de importancia, ¿sí? Pío Baroja. Pío Baroja, ¿sí? Uno de los fundadores. Azorín, este no es el nombre, pero así se conoce normalmente, como Azorín, una especie de seudónimo, ¿sí? De apodo. Así como Pablo Neruda no se llamaba Pablo Neruda, ¿sí? Se llamaba Neftalí, tenía un nombre súper largo. Entonces, claro que dijo, no, yo no quiero ser Neftalí, a mí que no me conozcan por Neftalí. Y se puso, pues, Pablo Neruda, ¿sí? Y Ramiro de Maeztu. Listo. Esto es una U y esto es una E. Listo. Ramiro de Maeztu. Este es el grupo de los tres. Ellos fundaron el movimiento, el grupo, y progresivamente se fueron sumando más intelectuales, ¿sí? Se fueron sumando a la causa, a la consigna. Entonces, entre otras cosas, ¿cuál era el propósito? Mejor espero que copien eso, los que lo estén copiando, y me avisan, y yo voy copiando aquí al ladito algo que también es relevante. Digamos lo que la consigna, o la finalidad, o la bandera de este grupo de los tres y del movimiento
o del grupo de la generación del 98 en general, se puede resumir en tres re, ¿sí? Las tres re. Tres re. Redefinición, revaloración y rebeldía, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3. Redefinición, re y re. Ah. Listo. ¿Sí? Ahí está. 3 re. La empresa de la generación del 98 se puede sintetizar o resumir en estas 3 re. Redefinición, revaloración y rebeldía. ¿Sí? Bueno. ¿Recuerdan que en el tema anterior, en el tema de la semana pasada, yo les había mencionado la importancia del modernismo, para la literatura modernista? ¿Quién me recuerda? Así rápidamente. ¿Cuál era? ¿Por qué ha sido como tan destacado? ¿Por qué para nosotros, en nuestro contexto cercano, es tan relevante? Imposible, ni una semana y ya se les olvidó. Porque se basa en los criterios estéticos, ¿qué es eso? Más allá de eso, porque recuerden que Porque se daba... Sí, sí. ¿Quién? nos tiene como epicentro a nosotros. Exactamente, sí, eso, ese es, ¿cierto? Como epicentro está Hispanoamérica, ¿sí? Hispanoamérica. Entonces, fue el primer movimiento literario o faceta literaria que, a diferencia de lo convencional, sí, que es que de Europa se traía para acá, nosotros imitábamos los estilos europeos. Este movimiento del modernismo parte de acá, se gesta, se genera aquí y tiene influencia o incidencia en Europa. Entonces se cambia el orden convencional de las cosas, ¿cierto? Esta vez nosotros decimos, no, miren, aquí también hay gente que piensa, muy a pesar de su sorpresa, que ustedes no crean, acá no somos una manada de indios, ¿sí? Acá hay gente que piensa, ¿sí? Acá hay intelectuales y tienen cosas para mostrar, para enseñarles, e incluso ustedes pueden aprender de nosotros. Entonces, esa fue como el rasgo más destacado. Bueno, pues resulta que la generación del 98, como pueden ver acá en las fechas, coincide con la etapa o la faceta modernista, ¿sí? De hecho, Rubén Darío llegó a charlar varias veces con la generación del 98. Lo invitaban y charlaban con él. Y claro, recuerden que Rubén Darío era el exponente por excelencia, el exponente más representativo de esa literatura. Entonces, ellos van a tomar o se van a dejar influenciar más bien un poquito de esa literatura modernista o del modernismo, ¿sí? Para que lo tengan presente. Entonces, continuemos con lo de las 3 re. Redefinición. Toman como objetivo la redefinición de la patria, ¿sí? Bueno, ¿qué es España? Vamos a sentarnos y a pensar qué es España, porque definitivamente España no es sus colonias, ¿sí? Las cuales ya ni siquiera tiene. Vamos a repensar el concepto de España, porque definitivamente lo hemos estado asumiendo mal, ¿sí? Vamos a repensar cómo entender a España. Bueno, revaloración. ¿Revalorar qué? Pues la perspectiva, ¿sí? Vamos a elaborar, o no, más bien, vamos a darle un giro a la perspectiva artística, ¿sí? Entonces se van a reevaluar los criterios estéticos, literarios, artísticos. En esa medida, entendemos entonces
revaloración, ¿sí? Una reevaluación, reestructuración de todos esos criterios artísticos y estéticos. Y finalmente, la rebeldía, ¿sí? Se quiebra con los estándares preestablecidos, con los ideales clasistas en el mal sentido de España, se quiebra, se rompe con eso y empiezan a propagar una renovación de esos estándares, ¿cierto? De esos ideales. Entonces, rebeldía, ¿a qué? A lo establecido, a lo que previamente se les quería imponer. Entonces, que quede claro. Esas serían las tres redefinición, revaloración y rebeldía. Entonces, salimos de los esquemas convencionales y vamos a proponer cosas nuevas. Eso en cuanto a la rebeldía. ¿Quién se atreve a decir de pronto, adivinando? Bueno, adivinando no, más bien por intuición, que es diferente. ¿Cuál sería el vehículo literario por excelencia aquí en esta etapa? Naturalmente, les doy una pista, naturalmente no van a ser los poemas, ¿cierto? Aunque también se decían poemas. Porque El ensayo. la promulgación de ideas. ¿Cómo? Diana. El ensayo. El ensayo, ajá, muy bien, el ensayo, porque en algún momento del curso, del periodo pasado, llegamos a decir que el ensayo es el vehículo por excelencia para presentar ideas de orden justamente ideológico y político. Y como vemos, este movimiento literario más que nunca se vincula con la sociedad, ¿sí? Tiene un interés claro con cambiar y con tener un efecto en la sociedad, cosa que no habíamos visto antes. Por ejemplo, ¿sí? Le interesa generar cambios en el contexto social. Entonces está estrictamente, eminentemente ligada a lo social, ¿sí? Quiere generar un impacto, quiere cambiar las cosas. Entonces, en esa medida, ese es como el vehículo literario por excelencia. Muy bien, Diana, se ganó estrellita. Ensayo. Sí, el ensayo. Bueno, ¿cómo lo ven? Claro, difuso, todo tiene sentido, ¿cierto? Una vez que lo concatenamos un poco. Claro, entendiendo el contexto, se hace mucho más claro, resultan mucho más claras las pretensiones que ellos tenían. ¿Sí? Bueno, vamos de pronto a precisar otros aspectos. Pero ya no vamos a utilizar más el tablero, sino que les voy a dejar en el chat para que sea más fácil de pronto el registro de los apuntes. ¿Alguien está copiando algo de acá? ¿Podemos ya prescindir o lo dejamos otro momentico? Digan sin pena. Si es necesario, les doy más tiempo, no importa. Aún tenemos, bueno, estamos bien de tiempo. Entonces, eso en términos generales. Vamos progresivamente a abordar los rasgos, ¿sí? Otros rasgos extra, y luego a los autores, a los más relevantes, no a todos, a los más relevantes solamente. Vamos a ver si alcanzamos a hacer una parte de eso hoy, si no, pues la otra clase vemos un video que sintetiza buena parte de lo que hemos explicado y de lo que vamos a explicar. Y finalmente vamos a hacer lo que hicimos con el tema anterior, vamos a leer algunos poemas o más bien fragmentos de manifestaciones literarias de estos autores, como para ver de manera más palpable ese estilo que ellos mantenían, ¿cierto? El estilo ensayístico en especial. Bueno. Vamos entonces. Voy a asumir que ya, y si no, pues frescos que en el video queda el registro, y ese sí lo pueden pausar y tenerlo todo el tiempo que deseen. Bueno, ahora me siento normal. Frente a ustedes. Listo. Voy a copiar en el chat entonces. Me confirman que sí les llegue a todos. Coloquemos entonces algunos rasgos, ¿sí? Ahí llegó, ¿cierto? Rasgos. Entonces, primer rasgo, ya lo mencioné y lo explicamos, pero es bueno que esté allí registrado. La influencia del modernismo. Primer rasgo. Segundo rasgo, el canovismo. Estos sí son conceptos ya eminentemente
pertenecientes como al contexto español, lo vamos a explicar. Es fácil. Canoísmo. ¿Qué es el canoísmo? El canoísmo hace referencia como a la casta política conservadora de la España del entonces. Labrador, eso es una foto, ¿cierto? Pero usted tiene celular, la coloca para poder copiar o para simular acto de presencia y poderse hablar de la clase. Bueno, voy a asumir su silencio como que está almorzando. Pero ves que el internet no me está sirviendo. Ah, bueno, listo. No sé por qué se queda así. Pero sí nos entiende bien y más o menos va, no Sí, sigue. profe, yo estoy escuchando y viendo lo que usted comparte. Listo, bueno, está bien. Entonces, el canoísmo hace referencia como a esa casta política conservadora que abogaba por la restauración de España. Claro, restaurar en términos conservadores. Entonces, ¿qué decían? No, España tiene que volver a su gloria, España tiene que volver a ser lo que era, hay que recuperar las colonias, ¿sí? Querían pues derramamiento de sangre si era necesario, pero pues con tal de que España llegase de nuevo como a su antigua gloria y a recuperar lo que era suyo, ¿sí? Porque para esa casta política ultraconservadora de la entonces España del 1800, pues esa era como la ideología, ¿cierto? Entonces, eso es el canovismo, ¿sí? Qué pena que lo diga en términos despectivos, pero nosotros somos hispanos y pues ya hay que tener presente como la historia, ¿cierto? Bueno, influencia entonces del modernismo, segundo, del canovismo y en tercer lugar, del regeneracionismo. ¿Sí? ¿Sí lo escribieron? Regeneracionismo. Sí, regeneracionismo. Ah, ya solo nos quedan 10 minutos. Bueno, rápidamente. Es similar al canoísmo, pero sin esta cosa ultraconservadora de ir a dominar, vamos a reconquistar, no. Simplemente es como que listo, vamos a reconstruirnos, es decir, vamos a aceptar las cosas con, con entereza, ¿sí? Ya que perdimos las colonias, está bien, se independizaron, España está en cenizas, estamos llevados del que nos trajo. ¿Qué más vamos a hacer? Hay que reconstruirla. España se puede levantar de sus cenizas y al menos recuperarse en términos económicos y culturales, ¿cierto? Está bien que no vuelva a su antigua gloria y que no va a volver a ostentar toda la riqueza que alguna vez tuvo, listo, no importa, pero al menos vamos a pararnos como país, como patria y pues a salir de esta crisis tan berraca, tan tremenda. Entonces vamos a ponerla acá, corriente, esto aplica para el tercer ítem, ¿sí? Esto que les estoy colocando. Corriente que reflexiona, o reflexionaba más bien en pasado, sobre la nación. Quisiera copiar tan rápido como lo hacen ustedes. E intenta remediar, ¿sí? Remediar lo acontecido en el desastre del 98. Listo. ¿Qué es entonces el desastre del 98? ¿Cómo lo sintetizamos? ¿Cómo lo simplificamos? El desastre del 98. La pérdida de las colonias. Eso, muy bien, Mafe, la pérdida de las colonias, ¿sí? Lo cual fue pues un golpe muy bajo a la economía de la España de aquel entonces, ¿sí? Listo, copien entonces allí esos rasgos, esas tres influencias y ya comparto un documento como para que lo tomemos como guía, como referencia para poder concretar otra serie de rasgos. Entonces, rasgos. Primero, la influencia del modernismo, que ya la tenemos clara, ¿cierto? El canoísmo, que es esta casta maluca española, ¿sí? Pero no obstante es una influencia y hay que tenerla presente. Y el tercero, el regeneracionismo, que pues sí digamos lo que era un poco más sensata, una postura política más sensata y coherente con las necesidades de la sociedad española de aquel entonces. Entonces, vamos a compartir este documento de texto
O una fotico. Fotico primero, ¿cierto? Porque es chévere. Entonces, acá. Esta es la generación del 98, grosso modo. Sí, miren que era un grupo reducido de intelectuales, no eran muchos. Y en la mitad, en el centro, pues está el grupo de los tres, obviamente. ¿Sí? Tenemos algunos acá de los más representativos. Pío Baroja, Ricardo Baroja, como ustedes podrán asumir, era hermano de Pío Baroja. Azorín, Ramiro de Maeztu y Antonio Machado. Antonio Machado escribió cosas muy bacanas. Luego vamos a abordar algunos. Y acá está Ramón del Valle, ¿sí? Ramón del Valle, como me parece un ermitaño, un señor bastante peculiar, bastante simpático. Vamos ahora a compartir el texto para que concretemos al menos la definición, ¿sí? A ver, ¿quién quiere? ¿Quién se presta? ¿Quién nos presta su voz? Que la verdad ya estoy un poco cansado. La jornada ha sido larga. ¿No? Un estudiante diligente, atento. ¿A leer qué, profe? La definición acá, esto. Bueno. Al pronunciar generación del 98, designamos, en términos generales, a un grupo de escritores, ensayistas y poetas españoles que se vieron profundamente afectados por la crisis moral, política y social desencadenada en España por la derrota militar en la guerra hispano-estadounidense y la consiguiente pérdida de Puerto Rico, Guam, Cuba y las Filipinas en 1898. Todos los autores y grandes poetas englobados en esa generación nacen entre 1864 y 1876. Listo, que es el triángulo que había... No, hágale, termine, Aleja. Termine. Buena parte. Buena parte de ellos se inspiran en la corriente crítica del canovismo y en el regeneracionismo, forjando así una visión artística pesimista. Eso, muy bien. Listo, en términos generales, esta es una buena definición, más o menos completa, de la generación del 98, ¿sí? Entonces, claro, por eso estaba el triangulito que les copié en el tablero. Buena parte de los autores nacen entre 1864 y 1876 y todos conviven o coexisten, ¿sí? Durante la crisis del 98, ¿sí? Bueno. Eso para que lo tengan presente. Igual frescos que este documento, recuerden que nosotros lo colgamos en Classroom y ustedes pueden tener acceso a él cuando lo deseen. Los rasgos. Leamos, si nos queda tiempo, si quedan 5 minutos. Los autores de la generación mantuvieron, al menos al principio, una estrecha amistad, entre ellos naturalmente, y se opusieron a la España de la Restauración. Pedro Salinas ha analizado hasta qué punto pueden considerarse verdaderamente una generación historiográficamente hablando. Lo indiscutible es que comparten una serie de puntos en común. Listo. Entonces, algunos historiadores han dicho, bueno, en términos históricos, no sé qué tan acertado sea decir que son una generación, pero pues, ya que en términos académicos siempre se han asumido así, mantengamos esa caracterización. Lo que sí es indiscutible y lo que sí es un hecho es que todos comparten ciertas convicciones, ¿sí? Ciertas convicciones, ciertas posturas, ciertos ideales políticos, y acá los vamos a abordar. Distinguieron entre una España real, miserable, ¿sí? Ojo con este concepto, miserable, y otra España oficial, falsa y aparente. Claro, la España no se iba a presentar ni iba a reconocer que estaba en tal condición de decadencia y de pobreza, ¿sí o qué? Pero pues la realidad era distinta, ¿sí? Era otra. Entonces, una España que se asume con toda la realidad del caso. Está inmersa en la miseria. Su preocupación por la identidad de lo español está en el origen del llamado debate sobre el ser de España, que continúa aún en las siguientes generaciones. Sienten un gran interés, segundo rasgo, sienten un gran interés y amor por la Castilla, de los pueblos abandonados y polvorientos. Revalorizan su paisaje y sus tradiciones, su lenguaje castizo y espontáneo. Recorren España describiendo libros de viajes, resucitan y estudian los mitos literarios españoles y el romancero. Bueno, entonces, claro, dejemos hasta aquí que yo creo que ya se va a acabar el tiempo y socializamos este rasgo. Empezaron, claro, por ese proceso de recuperar la identidad de España,
¿sí? Recuperar la identidad de España. ¿Qué hicieron? Remitirse a los orígenes, a lo más clásico. En esa medida recuperaron una serie de expresiones y de pronto de conceptos que podemos juzgar como arcaísmos que ya no se utilizaban. El lenguaje de la Castilla, el clásico. ¿Recuerdan cuando estábamos leyendo un fragmento, el periodo pasado, no, en el primer periodo, un fragmento de Don Quijote que ustedes me decían que no entendían casi nada y que honestamente yo tampoco entendía algunas cosas? ¿Recuerdan? Que eran un montón de conceptos, claro. Entonces ese es un lenguaje de la España de antaño, ¿sí o qué? Una de las consignas de ellos era rescatar ese lenguaje patrio clásico, ¿sí? Y volverlo a popularizar, recuperar la identidad de España desde sus cimientos. ¿Sí o qué? ¿Queda claro eso? Eso. Dejemos entonces hasta ahí ese rasgo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Que es que queda menos de un minuto. Para que lo dejemos allí. Recuerden que quedamos en el segundo rasgo. Voy a anotar acá. Y la próxima clase abordamos los autores y un video. Y terminamos pues de abordar el documento, naturalmente. ¿Alguna pregunta? Todo quedó así de claro. ¿Tan buen profesor soy? No creo. Lo dudo. ¿Seguros? Bueno, entonces que en el formulario vea puras notas de 10. ¿Sí o qué? Profe, Sí. ¿qué pasó con la pintura en ese entonces? Sí, se supone que la pintura pues refleja prácticamente ciertos... Rasgos ideológicos de la Exacto, sí, época. como el pesimismo. Sí, Bonita claro. la hora que le dio por preguntar, faltan un minuto. Profe, mañana responde. Mañana les muestro ejemplos, manifestaciones pictóricas de la época para que lo vean ustedes mismos, ¿sí? Háganlo. Pero sí, tiene razón. Allí se va a poder evidenciar eso también. Bueno, nos vemos. Ya se va a cortar. Que esté rico el almuerzo. Nos vemos mañana y terminamos.